la bienvenida a la tercera sesión, última jornada del Seminario Internacional de Crítica Teatral, organizado en conjunto por los Centros Culturales de Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. Este seminario tiene por objetivo generar, además de un espacio de reflexión sobre las prácticas de la crítica, los caminos posibles de la crítica en la actualidad, presentar también distintas investigaciones en torno a la crítica desarrollada en los últimos años. En la primera sesión, el día martes, pudimos debatir y conversar sobre la proyección que podría tener la crítica en la actualidad. La crítica está viva, está muerta, asistimos al fin de una forma de pensar la crítica. ¿Qué forma de crítica es la que está quizá en el ocaso? Ayer pudimos estudiar casos puntuales de tradición crítica y especialmente a partir de personajes muy relevantes de la crítica en Chile. También pudimos escuchar la mirada sobre otros caminos de la crítica, especialmente desde la curatoría, y en los foros también se ha abierto una conversación sobre cómo pensar espacios nuevos de circulación para la crítica, modalidades quizá distintas o actualizadas sobre cómo generar discurso crítico, especialmente frente a la transformación digital. En la sesión de hoy la vamos a abrir con una conferencia que ha preparado Javier Alvarado. Javier es licenciado en Artes con mención en Diseño Teatral de la Universidad de Chile, magíster en Artes, mención Estudios y Prácticas Teatrales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde realizó la tesis de investigación con pixel sin papel, transformaciones en la crítica teatral chilena en el siglo XXI, a partir de la cual hará su presentación. Y Javier, además, entre 2011 y 2018 integró el equipo organizador del Festival Santiago Off en el área de programación y desde el año 2012 escribe crítica bajo el seudónimo de Jacques de la Brioche en el blog Gaceta Blackout. Le damos entonces la bienvenida a Javier. Muchas gracias. Buenos días. Quiero complementar una cosa de por qué el interés personal en la crítica, que fue, como digamos, bastante circunstancial. Cuando estaba integrando dentro del equipo organizador de Santiago Off, alguien se tenía que encargar de observar las obras para evaluar. Y yo, como era que estaba más dispuesto a ver constantemente obras de teatro, terminé derivando al área de programación. Y en la práctica de ir escribiendo reseñas constantemente sobre las obras que estaba viendo y evaluando, curiosamente, como al resto de mis compañeras de equipo de trabajo, les llamaba la atención eso de tus reseñas son divertidas. Y yo así como, ¿qué? Sí, debería escribir crítica. Y eso es como un insulto, yo diría, ¿no? Y después fue como, ¿sabéis qué? Sí, lo estoy disfrutando. Pero como estoy en esta instancia de que estoy, primero, digamos que también me siento como involucrado dentro del área de la creación artística como diseñador teatral, y estaba en una situación donde tenía que ser como árbitro de otras obras. Fue como, ok, voy a escribir pero con seudónimo. Por eso la pregunta en la conferencia de ayer de Verónica Santi fue como dirigida a ese tema, de como, ¿qué tan cuestionable no es escribir con seudónimo? Cuando hay como toda una historial de gente que lo ha hecho. Bueno, concentrándonos en el tema de mi investigación de magíster, que se concentró en el tema de la crítica teatral chilena en el siglo XXI. Originalmente mi pregunta era más específica porque mi interés era cómo la crítica estaba abordando el análisis del diseño escénico. Y a medida que iba recabando información fue como, tenía un doble problema porque la investigación se me estaba expandiendo demasiado, porque era una investigación tanto de crítica como de diseño, y fue como, tengo que optar por uno de los dos caminos, no puedo hacer los dos en este instante. Y la pregunta era excesivamente específica, entonces fue como lo encaminé hacia el tema de crítica y aprovechando el material que yo tenía disponible, fue como, pero igual tengo un problema interesante, porque dentro de las críticas que estaba revisando para el campo de estudio, fue como, estaba lidiando con este tema de que se distinguía que hay una diferencia de formato entre las críticas, digamos, más establecidas de periódicos y críticas que surgían de medios web, sitios web, blogs, y había un estilo distinto. Y fue como, ok, reencaminé la investigación del magíster hacia ese tema,
y tomé como punto de partida, bueno, el, el, la compilación del Seminario Internacional de Crítica Teatral que se hizo aquí en Santiago de Chile en 2010. Tomé eso como punto de partida porque ahí sí la pregunta sobre los medios tecnológicos, sobre Internet, ahí sí era una pregunta nueva. Voy a avanzar un poco esto. Esto ya un poco lo expliqué recién, cuáles eran los objetivos específicos dentro de mi investigación, explicar causas y procesos del traspaso de lo digamos, aprovechando la palabra que salió ayer como, no es analógico, pero de lo impreso a lo digital. Elaborar cuáles son las características propias de estos medios digitales, del formato digital, y también revisar si estos cambios que están surgiendo dentro del formato digital permiten que en el análisis de las obras de teatro o de obras de arte escénica pasen más allá del texto. Usualmente las críticas de teatro de medio impreso están muy concentradas en el texto, la dramaturgia, y después, como en un segundo escalón, la actuación. Y diseño o otros, digamos, elementos de la puesta en escena es como esporádico. Ahora, honestamente, después de la investigación eso no ha variado mucho. Voy a pasar a la problematización. Ahora, lo interesante de este problema es que es un problema global, por lo tanto simultáneo. No es un problema que haya sido específicamente de Chile, sino que dentro del mundo está esta pregunta así como, ¿qué está pasando? Que la disponibilidad de espacios para escribir crítica en medio impreso está reduciéndose y ya está surgiendo esta nueva condición, este nuevo, digamos, hábitat. Y cómo nos planteamos como si se está escribiendo crítica de esto, si funciona como crítica o no. Lo interesante es que el 2014, dentro de la revista de la misma Asociación Internacional de Crítica, hacen un número especializado sobre crítica digital. O sea, aquí estamos está haciendo las preguntas en el 2010 y en el 2014 también están ya, digamos, como la organización mundial que abarca este tema, también se está cuestionando lo mismo. Y en la editorial se hacen la pregunta, así como de esa edición se hacen la pregunta, ¿esto es una era anti-elite o anti-intelectual, donde la crítica profesional ya no es la única voz que hay que oír? ¿Este proceso es uno de los resultados de la disminución de la hegemonía de la prensa impresa o estamos atestiguando la transformación del rol de la crítica en general? ¿Hay una ruptura entre la audiencia y los críticos profesionales? ¿Es esto la democratización de la cultura? ¿Las nuevas formas simplificarán la crítica profesional que se está convirtiendo en un me gusta o no me gusta? Entonces, a partir de esa serie de preguntas, a partir de la experiencia que se recabó aquí el 2010, y a partir de mi otro texto referencial, que es el libro Theater Criticism, Changing Landscape, Paisajes en Cambio, que fue editado por una académica de crítica teatral serbia inglesa que se llama Duška Radoslajević, que tiene como una opinión distinta a la que se había recabado dentro del Seminario Internacional aquí el 2010, que había como un tono, digamos, fúnebre, o preguntarse si la crítica está en extinción. Y Radoslajević plantea otro paradigma, dice como, bueno, es que todo el hábitat, todo el ecosistema de discusión está cambiando. Y eso va a crear como una nueva serie de parámetros con los cuales hay que evaluar esto. O sea, el campo opera con fuerzas éticas, económicas y epidemiológicas nuevas. Y por este motivo no puede ser subyugar al sistema de valores que ha gobernado hasta ahora los medios impresos. Dentro de este libro es interesante porque está concentrado obviamente en análisis de la situación en Europa, principalmente, pero las discusiones que estaban ocurriendo en Europa en esa década son muy similares a las que se habían recabado dentro del seminario del 2010. Y otro punto que encontré relevantes para analizar este problema, dentro de ese mismo número de la revista de Critical Stages, hay un artículo que se llama Criticando el fin de la crítica, que fue escrito por Mihaly Csikszentmihalyi, y que también plantea que son otros parámetros que hay que evaluar, y que plantea aquí que seguramente esta crítica nueva digital va a ser menos profesional, pero va a haber como una riqueza de debate, porque aumenta la cantidad de voces y aumenta la cantidad de opiniones respecto a esas obras. Y va a haber muchos errores seguramente, pero lo interesante es que ocurra esa discusión. Posteriormente voy a mostrar ejemplos de, digamos, errores o discusiones que han ocurrido en la crítica local, digital, ¿no?
Y también tomando en base como referencia el texto de Por una crítica deseante, tomando el elemento como este elemento generacional, que obviamente la crítica está inserta por una serie de autores de crítica que está inserto en una época específica, que ha vivido con ciertas condiciones particulares y que eso va a modificar su manera de percibir las obras escénicas. Tengo que explicar esta serie de datos. Va a ser un poco, lo voy a hacer resumido, pero es relevante para explicar cómo se establece en Chile digamos, la red de conexión de Internet. En 1987 se asigna el primer protocolo de acceso a Internet, lo que conocemos como dirección IP, que queda a cargo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 5 años después se establece la primera conexión a Internet con una organización universitaria internacional. En 1998, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya hay un plan gubernamental para que se implemente una conexión a Internet en todo el país, que es dentro del informe Chile hacia una sociedad de la información, que dentro de su objetivo de gobierno en 4 años era que toda la población pudiera conectarse a Internet. Y eso se nota dentro de las estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que cuando uno empieza a revisar cómo pasó de las conexiones de Internet de conexión fija, o sea, digamos, en esa época estos terminales computadores que eran estacionarios, y pasaron de un poco más de 500.000 a casi 2 millones en una década, pero lo más sorprendente es como la expansión de la telefonía móvil, que en el 2010, no sé si ustedes se acuerdan de los comerciales de Faúndes, la gente más joven no, pero sí, que trataba de vender como este gaffiter de clase media que él también podía acceder a tener un teléfono celular, que lo era de la compañía CTC, Compañía Telefónica de Chile, ya no existe la CTC, se la compró Movistar. Bueno, pero desde el año 2000 a una década pasamos de aproximadamente 3,5 millones de habitantes que podían tener acceso a telefonía móvil allá a la población completa del país, o incluso más. O sea, gente tenía más de un teléfono. Y un tema más relevante ya para el caso de específicamente el tema de la crítica digital, es la conexión a señal de 4G. ¿Por qué menciono como este punto específico? Porque esto es lo que permite como una mayor capacidad de procesamiento de archivos de mayor peso, de video, audio, y como eso pasó rápidamente del 2014 apenas como 6.500 conectados a 21 millones de conectados en el año 2021. Todos esos datos de la Subtel después los fui a comparar con los datos de participación cultural, que en la primera encuesta de consumo cultural, que es del año 2004-2005, Internet todavía estaba como, no era el principal medio de comunicación para la población. Estaba recién en un 41% y está acotada como a condiciones bien específicas. Es como segmentos de estudiantes, personas con alto nivel de escolaridad, nivel socioeconómico alto. Ya pasando a un poco más de una década, la encuesta de participación del 2017, ya el Internet pasa a ser, digamos, uno de los medios, el sistema predominante de comunicación, que lo utiliza el 61% de la población, casi alcanzando la cobertura de la televisión y dejando atrás a la radio, que sigue siendo un medio muy relevante hasta ahora. Pero aquí se nota como esa ya de diferencia generacional, de como las generaciones más recientes les resulta mucho más natural comunicarse por Internet. Y se nota también en el bajo del rango etario del uso de estos sistemas. Aquí voy a pasar a esta... Eso fue como dentro del contexto para explicar ahora, digamos, un poco la parte más histórica. Es como hice una recopilación de todas las páginas, sitios web que habían publicado de alguna forma u otra crítica teatral desde el año 2002 hasta la actualidad. Tiene obviamente características distintas según el avance tecnológico. Pero yo lo divido como en 3 épocas, digamos, aproximadamente. Desde el 2002 hasta aproximadamente el 2010, que sigue siendo como una etapa muy iniciática respecto a cómo se está probando la publicación de crítica en Internet.
y que tiene unas características que son exclusivamente textuales. Hay que conocer que antes de la masificación de la telefonía móvil y antes de otra característica que se define como la web 2.0, que habla mucho como de la posibilidad de interconexión de distintos dispositivos para poder usar el uso de Internet, aprovechar el uso de Internet. Antes la programación de páginas web era muy complicada, había que conocer el código de programación, había que saber cómo escribir ese código para insertar el texto, en la inserción de imágenes también había que hacerlo por ese sistema. Entonces había que tener una serie de conocimientos técnicos específicos para poder publicar en Internet. Y por eso las páginas de este primer periodo son más bien netamente textuales. Y también pasa que muchas de estas páginas están cumpliendo más de un rol. No solo son páginas específicas de crítica, sino que principalmente surgen como páginas de difusión. Cuando ayer en el foro surgió el tema de cómo vamos a escribir en estos nuevos formatos, en verdad yo decía como, la pregunta es el dónde. Porque ahora cada uno puede crear su propio formato, pero la validación viene de gente externa. Y eso es un poco lo que pasó dentro de estos primeros años en Internet, es como aparecen estas series de páginas web que su rol era principalmente potenciar o complementar la difusión teatral que en ese tiempo existía todavía en medios impresos, pero obviamente abriéndose como a campos de, digamos, de creación más alternativa, más juvenil, que eso siempre ha tenido la dificultad de caber dentro de los medios impresos. Posteriormente diría que dentro del 2010 hasta el 2000, aproximadamente 16 al 18, hay como un breve periodo de consolidación, donde hay como, es el periodo donde hay más, digamos, sitios web que publican crítica. Y desde 2018 hay como una especie como de que se ha empezado a dispersar. Ahí está el problema de que muchos de estos sitios web no pueden perdurar por distintos problemas económicos. Muchos de estos sitios funcionan bajo el sistema de fondos concursables, entonces tienen que apelar a postulaciones de fondos concursables para poder mantenerse abiertos, para que sus integrantes puedan tener sueldo para trabajar, no exclusivamente siquiera, sino que poder dedicarse a que funcione la página. Y por ese mismo motivo, y se nota mucho cuando los proyectos crecen demasiado, como el caso de Solo Teatro, de entre el 2005 al 2000, no, del 2012, 2007 al 2015, lo que pasó con Revista Hiedra recientemente, también el cierre de la Juguera Magazine, es cuando los proyectos ya tratan de crecer demasiado, se les vuelve un poco inabarcable para el equipo humano que los crea y terminan cerrando. Lo menciono esto como contraposición a qué es lo que ha estado más perdurando en el tiempo, son páginas que entienden como sus límites de publicación. Una de las primeras páginas que se creó fue en la página de Marieta Santi, que es santi.cl, que se creó el año 2006, según lo que encontré por registro. Y sigue existiendo, sigue publicando. Yo he hablado con Marieta, ella me ha dicho así como, me gustaría que la página fuese más de lo que es ahora, pero ella entiende cuáles son los límites que ella dispone en este minuto para que la página siga existiendo. Y ante ese caso es mejor que la página siga existiendo a que el proyecto se pare. Y otro punto relevante que fue interesante dentro de la investigación fue como lo útil que fueron los blogs en cierta época o que siguen siéndolo. Lo digo en el sentido de que un sitio web particular que tiene su registro de dominio necesita un pago de un almacenamiento, un hosting. Y cuando se acaba el pago del almacenamiento, la página desaparece. Y hay muchos casos dentro de este listado que las páginas han desaparecido y que solo el material que he podido encontrar ha sido bajo los registros de una página que se llama archive.org, que mantiene algún límite de registros principalmente textuales, no el ingreso de imágenes en muy pocos casos. Mientras más antigua la página, menos posibilidad de obtener esa información. Pero los blogs del hosting es básicamente de las cuentas de correo, en muchos casos es Gmail o de las empresas que son más grandes tipo WordPress, que te ofrecen el hosting gratis. Y fue interesante dentro de la investigación que los blogs fueron como el archivo que más perdurara. No que se mantuviera activo, porque muchos de esos blogs dejaron de publicar, pero sí que pudiera acceder fácilmente a esa información. Y esto lo quiero como contrastar con cierto periodo, sobre todo el 2014 en adelante, donde ciertos medios periodísticos empiezan a decir como, la mayoría de la gente se está informando por Internet, entonces tendríamos que empezar a aumentar la publicación por Internet, y eso también ocurre dentro del tema de la crítica cultural.
como diarios online como El Mostrador, la radio Bio Bio Chile, El Desconcierto, que empiezan a incorporar como páginas específicas sobre cultura, pero que también tienen sus propias dificultades respecto a la recabar información. Y principalmente el tema de las etiquetas para buscar esa información, en el sentido de como no está ordenada la información. Si quiero buscar información sobre teatro, a menos que ellos específicamente pongan la etiqueta de teatro dentro de sus artículos, al final de cada artículo, si eso no lo incluyen, uno básicamente tiene como que rastrillar toda la página para encontrar la información específica que uno anda buscando. Hay confusión con las etiquetas de teatro, con crítica de teatro, con crítica teatral, con reseñas de teatro, incluso en algunas páginas, porque agarran el término desde del inglés, que es review. Entonces no lo traspasan, no lo traducen como crítica, sino como reseña de teatro. Pero aquí reseña tiene otro significado y otras características que es más bien informativa. Voy a salir aquí ya de este mapa. Bueno, también ese era el propósito de la investigación, es como desde el 2010, cuánto se ha avanzado y cuánto ha cambiado hasta la actualidad. Cómo han ido cambiando las páginas. Y ahora quiero presentar como distintos ejemplos de cómo han ido avanzando gráficamente. Este fue el primer caso de telón.cl, que es la página que existió surgió el 2002, actualmente todavía existe, pero solo como página de publicación de casting. Entonces ya no publica difusión, ya no publica crítica, pero entre el 2002 al 2006 como que trató de hacer esa página multiuso. De hecho, entre esa época era muy útil informarse de la cartelera en telón, porque era en ese entonces la página que tenía más posibilidad de publicar obras emergentes. Ahora aquí viene como toda una serie de discusiones que también se van a replicar respecto a los próximos ejemplos, como quiénes escriben, dónde escriben, si tienen las habilidades para ello. En este caso fue la misma administradora de la página web que un día se le ocurre escribir un comentario de una obra que le gustó mucho, que fue Santiago Hightech, pero también es una crítica excesivamente personal, es como que habla más bien como de sus reacciones, de sus emociones, no habla tanto de la obra en sí. Telón trató de establecer como una página donde invitaba a sus usuarios para que publicaran sus críticas, pero no tuvo mucha actividad de por sí. Otra página, aproximadamente a la misma época, que se llama crítica.cl, que no es específicamente de crítica teatral, sino como de crítica cultural en general, en distintas áreas. Aquí está la selección del usuario que más publicó sobre teatro entre el año 2009 hasta entre 2006 y el 2009, que es básicamente un estudiante de teatro de la época que se llama Sergio Cona. Y hizo una serie de entrevistas, breves críticas sobre el teatro emergente de su época, muchas enfocadas como en salas que son alternativas. Entonces, eso es lo que yo encontraba aportativo, como el hecho de decir como lo que muestran estas páginas web es como una ventana a ese, mundo paralelo, del teatro más reconocido. Aquí quiero pasar al tema de los blogs que mencioné anteriormente, que se empezaron a masificar ya desde el 2007, cuando Google, todos conocemos Google, se compró la plataforma Google Blogger, y básicamente cada persona que tenía una cuenta de correo de Gmail tenía la posibilidad de crear su propio blog. Ahora, en general, las críticas que escribía Luisa Valentín, que era la dueña de este blog, son muy ceñidas como inicialmente al formato como de crítica más bien de medio impreso, pero lo interesante en este caso es la discusión que ocurría después en los comentarios. No es que hubiera tanta discusión, pero aquí hay un comentario que me llamó la atención, que fue... lo voy a agrandar para que lo puedan leer. ¿Lo leen? Ya. Un usuario que se llama Federico dijo: es cierto que hay momentos de la obra que no tienen la intensidad de otros, pero todos los intensos y los no tanto están aquí para construir sentido en la misma dirección. Desde esa perspectiva creo que la obra no sobra en ningún momento. Además creo que el formular la reorganización de una obra que se está comentando implica que finalmente uno termina hablando de otra obra, una que no existe y que solo está en la imaginación del comentador. Ese es el problema cuando el crítico se convierte en un recomendador. Es interesante porque
esa misma discusión de quién es crítico, quién tiene las opciones de criticar, quién tiene las herramientas, ya estaban surgiendo como en estos debates internos en los comentarios de los blogs. Federico, por si acaso, algunos lo conocieron ayer, Federico Zurita Gess, quien expuso ayer en el foro, que él también abrió su propio blog dentro de la misma época, digamos, del 2007 hasta el 2013 aproximadamente, y después empezó a publicar. Lo bueno de su blog es que recopiló todas las críticas que escribió en distintos sitios web. O sea, yo la información que no puedo encontrar en los sitios web porque ya estaban cerrados y desaparecidos. Tuve la fortuna de que él utilizó su blog como un archivo y los tenía ordenado como archivo. Entonces están aquí críticas que escribió en páginas como indie.cl, Revista Intemperie, algunas de Revista Yedra, y se nota lo que, de cierto modo, le comentaba Verónica Ascenti ayer, respecto como que en la escritura se nota una evolución. Aquí cuando uno va revisando también se nota como la evolución y también del propósito de cada sitio web que iba escribiendo. Aquí lo muestro solo para mostrar al anfitrión, que es el blog de Javier Ibacache, que en verdad aquí no me voy a extender mucho porque prefiero que después, si quiere, contar su experiencia como bloguero, su breve experiencia como bloguero. Me voy a saltar. Aquí. Este es otro caso como de discusión y debate. Esta es una crítica que se publicó en Revista Intemperie. Revista Intemperie tenía una particularidad donde, como fue creada por gente de literatura, de hecho era una crítica literaria, pero tenía un segmento de crítica de teatro, pero obviamente tenía su énfasis en dramaturgia. Entonces, cualquier obra que se escapara digamos, de los parámetros canónicos de la dramaturgia, digamos, si una obra estaba concentrada, digamos, en el elemento de la visualidad o en la corporalidad, derechamente no la entendían. Y aquí un actor que algunos deben conocer, que es Víctor Montero, escribe una obra sobre la obra Jardín de Reos y parte titulando ¿Dónde estará Genet? Y básicamente su reclamo es como ¿por qué no respetaron a Jean Genet en esta adaptación? Y en la crítica básicamente le echa la culpa a todo, a la dirección, a la reseña, menos a Genet, si es que era relevante montarlo en esa época o no. No me voy a concentrar en la crítica en sí, sino como en la reacción a la crítica, de nuevo, otra vez. Silvio, no sé quién será Silvio, eso sí. Hola Víctor, antes que nada hay que comenzar por reconocer que hacer crítica siendo actor es un ejercicio complejo y tu comentario deja entrever la dificultad. No se puede ser demasiado duro con los colegas, aunque yo encuentro que es bastante duro en la crítica, en particular, porque sabemos que el lugar de la creación es complejo. Después puede ser uno criticado y al parecer siempre es conveniente mantener las buenas relaciones. ¿Qué sucede en este caso? Si quieren seguir leyendo el resto mientras explico, bienvenidos. Esa es una pregunta muy relevante en el hecho de que mucha de la gente que empezó a escribir crítica en esta época es gente que tiene relación con el ambiente teatral de alguna forma u otra. Luisa Valentine se dedicó después a la difusión de ciertas instituciones teatrales como Sidarte. Marcela Piña, que creó la página lamaga.cl, también trabajó un tiempo como periodista en Santiago 1000. Fabián Escalona, que escribió en sangría.cl, posteriormente se dedicó a hacer un doctorado de estudios de performance. Entonces, es gente como que tiene mucha atracción e interés. Bueno, Federico Zurita también se dedicó a la dramaturgia un tiempo. Entonces, hay gente que está medianamente como insertada dentro del ambiente teatral, que es un poco lo que anteriormente no ocurría tanto. Es como que era gente o de periodismo que tenía cierto interés, o de literatura que tenía interés, pero no era gente que era partícipe en la creación también artística. Y ahí surge como otro dilema, como si antes se le podía reclamar así como, es que ustedes no saben sobre cómo se crea, es como, bueno, ahora está escribiendo gente que sabe cómo se crea, pero no está de acuerdo con tu creación. Yo también lo hablo de mi perspectiva como diseñador escénico y por eso también era la pregunta inicial en mis investigaciones. ¿Por qué la crítica no está abordando este problema? ¿Por qué no está abordando los significados del diseño? Y después fue como, no, esa en verdad es una investigación de doctorado, no del minuto. Un ejemplo que quería destacar dentro de esta recopilación fue Agustín Letelier, que ayer se hizo la exposición respecto a su trayectoria.
que siempre se le ha relacionado como crítico de teatro del periódico El Mercurio, segmento de arte y letras, pero lo interesante es que él también tuvo como su interés en publicar en medios digitales, en esta página que se llama elguillatún.cl. Ya la página no tiene actividad actualmente, pero lo bueno es que sigue abierta para poder revisar. Y lo interesante de Agustín Letelier es que, bueno, él no tenía un cambio de estilo en la escritura, digamos, de medio impreso a medio digital. Su estilo de escritura era esencialmente idéntico. Pero lo interesante es como el tipo de obras a las cuales él podía publicar. Entonces, en guillatún.cl él pudo publicar obras de compañías más jóvenes desde la época del 2010, como Teatro Coimunde, Paula González o Colectivo Zoológico, pero también pudo publicar críticas sobre obras de Radrigán, que ya en esa época el diario Mercurio no tenía interés en publicar, siendo muy relevante que sea Juan Radrigán, pero siendo también complicado políticamente. Y otro ejercicio interesante como de discusión y de debate respecto a la crítica que permiten estos medios digitales es como cuando un crítico critica otras críticas. Y aquí hay un caso donde Sebastián Pérez de Revista Hiedra hace una compilación de todas las críticas que se escribieron sobre la obra Dragón de Guillermo Calderón y empieza a analizarlas y empieza a decir como hay un problema acá porque en realidad todas están diciendo básicamente lo mismo, que todas están diciendo cosas muy similares a lo que viene incluido dentro del comunicado de prensa. Entonces, ¿dónde está el análisis de la obra en sí? Esa pregunta es muy similar a la que planteó una década antes, también en unos textos referenciales en la investigación, que fue Crítica Teatral y Medios de Patricio Rodríguez Plaza, que fue mi profesor de guía, que él hizo un ejercicio muy similar respecto a una obra que se llama Beckett y Godot del año 2004. Y plantea también ese problema, así como las críticas, en ese entonces las críticas de medio impreso, estaban funcionando como antenas repetidoras de la información del comunicado de prensa. Y una década después parece que la situación no varía tanto. Y último caso, antes de que quiero mostrar unas cosas más entretenidas, como de discusión, fue una crítica sobre la obra Mistral Gabriela Mistral Gabriela 1945, escrita por Andrés Kalavsky y dirigida por Alicia de la Sota, que se montó en el Centro GAM. Y que una crítica que diría que es una crítica bastante favorable sobre la obra, que se publicó en el Desconcierto, escrita por Rodrigo Hidalgo, pero que tuvo una frase muy fuera de tono, que si la encuentro se las voy a leer. No, la sacaron. Bueno, nota de la redacción. El Desconcierto decidió editar la nota y sacar la parte que decía: patada en los ovarios las feministas que desearían haber tenido en ella, Gabriela Mistral, un referente más jugado. Doble patada en los ovarios y el texto de la obra fue escrito por un varón, o sea, Kalavsky. Pues varias lectoras y lectores advirtieron que el lenguaje era ofensivo y el mismo autor se retractó y pidió disculpas. La planteo como ejemplo porque esos son como el tipo de discusiones que no es que permitan, sino como que expone estos medios digitales, porque digamos que los reclamos de parte de algunas salas de teatro a lo que escribió el crítico ha ocurrido también en medio impreso. Hay unas críticas de Pedro Laura en el Mercurio donde después el Teatro de la Universidad Católica envió cartas de protesta al director, pero no había respuesta. Y en este caso sí hay una respuesta. O sea, primero, una lectora de la crítica dice como: esto no me parece completamente inapropiada la frase, sobre todo considerando el tipo de, digamos, medio digital que ustedes se plantean, un medio progresista, y el medio responde de vuelta, y además el crítico tiene que arrepentirse de lo que escribió y hacer como una publicación al respecto, así como: lo siento mucho, fue un error de mi parte, espero mejorar a futuro. Me lastima un poco como sacar ejemplos aquí a Rodrigo con este caso, pero porque encuentro que escribe bastante bien dentro de la gente que escribe crítica en medios digitales, pero es como, también es interesante como estos errores y cómo estos errores fomentan estas discusiones sobre las obras. O sea, esa discusión respecto como la pertinencia de la figura de Gabriela Mistral como figura feminista, yo sé que también fue un debate al cual se había enfrentado también el dramaturgo. Ya, quiero, antes de para ir cerrando, quiero mostrar ciertas cosas entretenidas que han ocurrido con los medios digitales. No sé si algunos de ustedes conocen a los contadores auditores como compañía de teatro.
Sí, ya. Bueno, ellos tienen esta actividad que se llama los Contadores Awards, donde cada año entregan una serie de premios. Es muy extraño porque el ambiente teatral siempre dice como que es muy reticente a los premios, no, yo no lo hago por esto, y después cuando lo reciben, bueno. Pero la cualidad, como la característica de estos premios en particular es que son más bien como tienen como muy insertado el tema del espectáculo y de que sea entretenido. Y de que también las categorías sean lo más diversas y abiertas posible. Y en un par de años han hecho como la premiación a Mejor Crítico. Y para la nominación hacen estos photoshopeos temáticos con los nominados. En este caso está nominada Andrea Jovanovic, Alejandra Costamaña, que bueno, Jovanovic en ese entonces de revista Weekend en el diario Mercurio, Alejandra Costamaña de revista Que Pasa revista Que Pasa que pertenece a Copesa, o pertenecía. Y Sebastián Pérez, que es el representante de medios digitales, que era de revista Yedra. Obviamente que también hay como ciertas preferencias, siendo esto una votación digital. Básicamente, la mayoría de la gente que votó por el representante del medio digital. Yo creo que por tiempo, no sé si dejamos abierta la posibilidad de pregunta. Pero pueden seguir. ¿Sí? Ya. Quiero presentar memes porque ayer cuando fue el foro respecto a nuevos formatos yo salí un poco como insatisfecho. Yo ayer mencioné así como en parte porque creo que hay que sacar el adjetivo nuevo porque ya la discusión no es nueva, o sea, la discusión fue nueva en el 2010. Sí. Para el 2023 yo creo que ya hay que pensar como es la condición actual y, no sé, interpretándolo bajo el sistema del análisis FODA, eso de fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, ya no hay que considerar como esto como una amenaza, sino que en verdad tomarlo más como una oportunidad. Bueno, esta es una serie de memes que yo he hecho referente a teatro durante los últimos 5 años. Esto es respecto como a la actitud respecto a las salas de teatro y el tipo de público que quieren obtener. Todos quieren tener público, pero todos quieren tener públicos distintos. Perdón. Tengo que salir de acá. No eres. Ya. Ese era el problema. Respecto a las discusiones canónicas, porque ayer lo planteaba Verónica Senti en cómo la crítica plantea o replantea ciertas figuras canónicas. Yo obviamente tengo mis preferencias a quienes me gustan, quienes no me gustan para nada, y entre ellos está el dramaturgo chileno Benjamín Galemiri. Los aborrezco. Después podría dar las explicaciones, son bastante sencillas, pero es como que me aburre profundamente. Y bueno, en este meme donde de repente surgió este meme donde estaba el payaso de la película Cosa, con guión de Stephen King, donde siempre aparece ofreciéndole algo como tentador a alguien, así como, bueno, supe que estás comprando libros de dramaturgia, ¿quieres las obras completas de Galemiri? Y abajo las imágenes de estos obreros de la construcción tratando de tapar al payaso lo más rápido posible. Este lo disfruté mucho. De repente surgió como un formato de meme donde era como, según esta escala de imágenes, ¿cómo te sientes hoy día? Y lo readapté para dramaturgos y dramaturgas de los años 50 y 60 de Chile. Y este fue muy popular. Fue muy curioso porque había mucha gente comentando, y más curioso era que todos decían como, no, yo soy Luis Alberto Heinemans. Y yo como, antes de que, digamos, tuviera su revival en la cartelera últimamente. Pero la discusión que está aquí al costado no fue una discusión, ¿no? En este caso no fue discusión, pero los comentarios que sumaron posteriormente fueron realmente muy entretenidos. Y fue como una instancia también formativa, porque había mucha gente que decía como, no conozco a la 8, casi nadie conoce a la 8, que es Gabriela Retke. Esto fue en relación a la primera entrevista que tuvo la primera ministra de Cultura del gobierno de Piñera, que es Alejandra Pérez, que hizo una declaración básicamente cayó sola con su propio palito. Que le hace una pregunta respecto al teatro itinerante. O sea, ella plantea que para fomentar la difusión del teatro en este país hay que fomentar de nuevo las ideas como el teatro itinerante. Y la periodista le dice, pero si el teatro itinerante está funcionando bajo una política de gobierno. Sí, pero es que no abarca todo el país. Pero Teatro Banda estuvo recién en la Araucanía. ¿En serio? Sí.
Y básicamente leer esa entrevista y acordarme de esa imagen fue lo mismo. Tengo que dar explicaciones públicas por este meme. Este meme surgió, yo el año 2018 tomé un diplomado de mediación. Tengo una compañera ahí presente atrás, que puede atestiguar todo. Y surgió porque dentro de las clases del diplomado, otra compañera dijo así como, pero la mediación es como el primer beso. Y así como, ¿qué? ¿Qué ridículo es eso? Y fue pensar en la imagen así como, ya, ahora bésense. Me apropié de la idea de mi compañera y la modifiqué a este formato. Después supe que fue muy popular en ciertos lugares. Como esta misma otra imagen, que por algún motivo u otro empezó como a compartirse mucho como en cuentas de teatristas en Brasil. Pasó que uno de los teatristas chilenos que estaba estudiando en Brasil lo compartió en su red y después se difundió como en un montón de redes sociales en Brasil. Y los brasileños estaban en esa instancia como recién asumidos con Bolsonaro, entonces estaban con la depresión. Mi época Pokémon Go. Yo el año 2018 como espectador de teatro tuve una época muy bipolar. O amaba las obras o las odiaba. Y mi única manera de representar mi ánimo en esa época fue el Mucalola. Esto es tan políticamente incorrecto. Lo mostraré y no explicaré más. Esta también la disfruté mucho. 2019, o sea, antes del 2019, Teatro 1000 estaba lanzando sus anuncios de programación para enero y estaba tirando estos tremendos nombres, Sofical, Tim Robbins, Alessandro Barrico, pero a mí lo que realmente me emocionaba era el Romeo y Julieta coreano. Esto está dedicado a otro amigo y que también escribe crítica, que es Fabián Escalona, que escribía en Revista Sangría y que después se fue a estudiar afuera de Chile. Él es fan de August Strindberg, el dramaturgo sueco. Y entonces repitan conmigo, August Strindberg, ¿quién es el mejor dramaturgo nórdico? Y yo digo que Ibsen. Sí, esto también surgió dentro del diplomado de mediación. fue inevitable. Este lo voy a agrandar un poco porque no es que encuentre que sea muy entretenido de por sí, pero pasó la particularidad de que pasó mierda. Es un meme que había hecho en relación como a la gestión del teatro municipal, como en el 2019. Y 3 años después lo encontré que una página web una cuenta de Instagram de Colombia, como que lo agarró y lo compartió. Entonces lo voy a leer porque seguramente no se lee, así como el jefe reclamando, nuestra institución cultural, la más longeva del país, tiene una deuda de 7.000 millones de pesos, ¿qué hacemos para solucionarla? Y los empleados diciendo, que el Estado ponga más recursos, criogenizar a los abonados, y si reestructuramos la gestión del teatro, y lo lanzan por la ventana al pobre. 3 años después de que hice el meme, encontré eso de que una cuenta colombiana, como que bueno, yo pienso, bueno, los memes son del viento. Pero fue como encontrarme de sorpresa con eso, fue como, bueno, tuvo más uso del que había planificado. De nuevo contra Galemiri. Ahora, también el uso de las redes sociales para hacer este tipo de, digamos, debate teatral, discusión teatral, la palabra que prefieran, ha ido variando también. Hay redes que tuvieron su apogeo en cierta época. Casi todos estos ejemplos son de Facebook antes del 2020. Pero algo pasó como del 2022, como que la gente ya no está utilizando tanto Facebook. Lo he hablado con otras personas y me dicen como sí, como que ha perdido como potencia y la mayoría de la gente se está yendo a Instagram. Y uno también se tiene que mover con esa misma red, porque también son las redes donde se mueven también en todo el circuito teatral, las compañías, las mismas salas de teatro. Yo también pasé mis memes para allá. Sí, ese libro es carísimo. Algunos fueron a ver Chaika, tengo entendido. Después de ver Chaika, ¿comparten esta emoción? Es mejor que el sexo. Se me salió, no sé.
Cuando estaba recién asumido nuestro actual presidente Gabriel Boric, que aparte es muy buen espectador teatral, que seguramente iría más horas si pudiera, este año no ha podido parece, y su comparación entre su foto como recién asumido como diputado y su foto ya presidencial, entonces obviamente cuando vas al Teatro del Puente, que es una sala alternativa, sala de programación más joven, y cuando ya vas al Municipal de Santiago. Y tienes que, bueno, ya en el Municipal de Santiago ya no pide código de vestimenta, pero igual hay que ir más decente. Voy a dejar que lo lean. Seguramente los asistentes que vengan de otros países les voy a tener que explicar, pero sí. Nuestra obra más famosa de este país, La Pérgola de Flores, que se programa cada septiembre en este país, y que tuvo una transmisión por televisión nacional, de la versión que dirigió hace muy pocos años Héctor Noguera, y que también fue como una sensación, así como, una transmisión de una obra de teatro en señal abierta, con sus canciones que en este país todos nos sabemos medianamente de memoria, y este meme que siempre aparece así como, ¿te vas a ir a dormir? Sí, cállate, y el cerebro así como, es castista, es hermosa, es poética y también original, y uno así como, hay unos que quiero mostrar que son ya con audio. Entonces, yo me declaro viudo de Ernesto Tone. De veras que no tenemos audio. Bueno, básicamente Ernesto Tone, que estuvo a cargo del Consejo de la Cultura y que fue, digamos, el primer ministro de Cultura en este país, pero por una semana, antes del cambio de gobierno. Y después, bueno, hubo toda esa tracalada de ministros de Piñera. Y yo siempre me siento así cuando hablan de cambios de gabinete del Ministerio de Cultura, porque es como yo todavía extraño a Ernesto Tone. Me siento como Wolverine que está acariciando la foto. Y bueno, no tenemos audio en este minuto, pero suena la canción I Will Always Love You de Whitney Houston. Y este también es más reciente, fue como hace un par de meses, como tenía ganas de ir al teatro, pero revisaba la cartelera y era como, está todo bien deprimente. Y justo en esa época estaba la promoción de estas dos películas, que es Barbie y Oppenheimer, y surgió esta imagen que como que hicieron calzar a los dos protagonistas de las películas, así, y surgió este formato visual de ser como una comparación contrastante, así como, quiero hacer esto, pero adentro me siento así. Y a mí, después de ver la cartelera en julio, fue como, sí, tal cual. Quisiera ir a ver el teatro, pero no quiero ir a deprimirme. Así que me aguanto un mes. Hacemos el tiempo. Sí, por tiempo abrimos ya. Súper. Muchas gracias, Javier. Yo creo que merece un aplauso, ¿verdad? No sé si hay preguntas, comentarios que hacer a partir de la presentación de Javier, que nos sitúa en otro lugar para pensar la crítica, especialmente en la producción de memes, por ejemplo. Que ayer se hablaba un poco de los nuevos formatos o nuevos espacios para la circulación. Creo que aquí hay un ejemplo bien concreto. Pero Javier, quizá podrías referirte, porque nos presentaste la investigación que hiciste, pudimos ver allí una evolución, ¿verdad?, en los formatos, en el tipo de primeros intentos de inserción de la crítica teatral en Chile en lo digital. Pero había una promesa cuando se hablaba del 2010 sobre lo digital, ¿no? Y era que eventualmente la crítica en esos espacios podría tener mayor alcance o podría conectar con nuevos públicos o podría tener nuevos lectores. ¿Podríamos decir algo al respecto? ¿Podríamos decir que la crítica que pasó, transitó desde los medios escritos hacia lo digital, ha logrado abrirse a otros públicos, otros lectores? ¿Pudiste determinar o indagar cuál es el alcance real de los textos en los sitios web? Bueno, en los sitios web, a diferencia de, digamos, de los periódicos, uno tiene la posibilidad de acceder a las estadísticas de sus propios artículos que he ido publicando. Yo en el blog yo sé cuáles han sido las más populares, las menos leídas, no hay populares, digamos menos leídas. Obviamente que la crítica más leída fue como la crítica más negativa que escribí, notoriamente mucho más popular que el resto.
No quiero hablar de eso. Pero yo creo que en realidad lo que revela en términos de estadística es que yo soy de la idea que en realidad la actividad teatral es bien de nicho, asumámoslo, como, sobre todo como basándonos como las mismas encuestas de participación cultural. Es como menos de un 20%, sí, 20 siendo como optimista cuando, en los años donde va mucha gente al teatro, de la población, hasta los años más bajos como un 11%. Ujú. Entonces es un nicho, y también es como la crítica de teatro es como un nicho dentro de otro nicho. Que cuando ayer en las exposiciones decían como la gente no va a ver las obras por la crítica de teatro, y eso uno lo sabe, uno lo asume, y la gente que está escribiendo actualmente también lo tiene claro. Lo está escribiendo por otros motivos, motivos personales, motivos de reconocimiento, motivos de desarrollo personal, que en mi caso fue como, de repente encontré como, yo disfruto haciendo de esto, siento que me está potenciando la habilidad de escribir, porque yo antes escribo de manera muy escueta. Y cuando dije voy a escribir como personaje, voy a escribir de un estilo totalmente opuesto, que sea barroco, que sea aliterativo, que sea exagerado, un poco para que la gente no sepa que soy yo, y aparte porque yo cuando me leo mis textos normales, así como correo, y como, sí, gracias. Pero respecto a como desarrollo de nuevos públicos, yo creo que más que en la crítica de eso, con el desarrollo de nuevos públicos, lo está buscando más bien las salas de teatro. Un punto que no mencioné acá, que tampoco lo pude desarrollar en la investigación, más bien por falta de material. En la investigación hay un caso de estudio que son 3 obras de Manuel Infante: el realismo, estado vegetal y cómo convertirse en piedra. Es un estudio detallado respecto así como quién escribieron, dónde escribieron, cantidad de palabras, tipo de palabras que utilizaron. Y es un punto que no alcancé a desarrollar en la investigación por falta de información, que fue cómo fue recibida, y en ese caso fue como la única manera de yo poder acceder de alguna forma a ese tipo de preguntas, fue consultarle a las encargadas de comunicaciones de las salas donde se presentaron las obras. Y bueno, no todas las encargadas me respondieron. Me respondieron de Teatro UC, de Teatro Universidad Católica, me respondieron de Centro GAM. Traté de contactarme con Matucano Conocían, no hubo respuesta. Traté de contactarme con Santiago Mil, que digamos como es la coproductora, la instancia coproductora de 2 de esas obras. Entonces, solo con lo que obtuve de Teatro Universidad Católica y Centro GAM fue como, bueno, ¿cómo consideran, les hice la pregunta, cómo consideran que su público asistente toman en cuenta la crítica o no? Y me dicen como, o sea, en resumen lo agradecen, lo tratan de hacer de manera promocional, pero ellos tienen, las instituciones tienen claro que no es su principal modo de difusión. Sí, resultaba más interesante cómo estas instituciones reaprovechaban estas críticas para su propio propósito. En Teatro UC me contaba Marcela Rivera, y como termina la función, yo reviso inmediatamente si es que hay comentarios en Twitter, recopilo todos esos comentarios de todos los asistentes, independientes de su nivel de formación, y después como hago un reel que eso lo subo a Instagram. Entonces como que tenía claro así como para qué uso era cada red social y cómo potenciarla. Obviamente que una crítica tiene una información un poco más desarrollada, una opinión más desarrollada respecto a la obra en sí, pero en términos de difusión a la ciudad le sirve todo. Una situación muy similar en Centro GAM, que me explicaban que tenían como segmentado muy claramente cada una de las redes sociales, y también trataban como de complementar el uso una con otra. Creo que el desarrollo público, más que la crítica, más que por la crítica, es por el desarrollo público en sí, más bien. Okay, y el segundo punto quizá también que tenía que ver con lo que se hablaba del 2010, era si los nuevos medios digitales podrían facilitar nuevas formas de discurso, ¿no? Nuevas formas de escribir, ¿no? En la revisión que pudiste hacer, ¿se constata un cambio en lo que era escribir para un medio de prensa, que para escribir en un blog, para escribir en un sitio web? Hay un aprovechamiento de estas instancias para quizá ensayar nuevos estilos o nuevos formatos. Sí, hay diferencias. Yo diría que la diferencia principal es como lo personal.
Porque la escritura para medios impresos periodísticos es como que trata de establecer como yo soy el representante de esta organización, entonces no puedo exponerme yo como persona, aunque igual uno puede decir como hay ciertos críticos que se exponen demasiado como persona. Pedro Labra muy claramente que escribe como persona y no como institución, lo escribía porque ya no está en el Mercurio. Pero sí lo que ha pasado como en distintos medios digitales es como que me observé que había como, digamos, una paradoja en el sentido de estilo, porque se vuelve más formal, porque se nota que hay mucha influencia de la escritura de formación académica universitaria. Es como, hay críticas que tienen notas a pie de página, hay críticas que tienen citas, que eso uno dice como, eso está más asociado a la crítica, digamos, académica, pero igual está incluido en un medio digital. Pero en esa misma crítica que tiene ese tipo de estilo, también puede incluir como información autobiográfica. Que eso yo es lo que encuentro personalmente más interesante, es como decir como estoy leyendo la reacción de ese espectador o espectadora frente a la obra. Que en algunos casos puede ser interesante más que la obra en sí. En otros casos pasa una situación como contraproducente donde quien escribe tanto sobre sí mismo que no está escribiendo sobre la obra, como un poco lo que el caso que explicó ayer Verónica Sentis, que también le pasaba a escribir, o sea, que no es una situación específica del medio digital, pero sí se potencia mucho, porque son medios que son muy personalizados, personalistas de cierto modo. Es básicamente la exposición de uno mismo. Exactamente. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera intervenir? No, pareciera que no. Podemos hacer una pausa, quizá, entonces, antes de la siguiente conferencia. Muchas gracias, Javier. Gracias.